Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Estado de los Estados, cuando son las 4:02. Su servidora Lilia Arellano les agradece infinitamente que nos estén escuchando, y allá en la cabina está mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. Pues, ¿qué tal? Porque hasta hace un rato estaban en empate, ¿verdad? Pues sí, fíjate que sí, estaban en empate y pues estamos viendo lo que podría haber sido también el partido del día de ayer, entre Brasil y pues Alemania. ¿Tú sabes cuánto estaban las apuestas en Londres? Estaba a favor, por ese marcador, 7-1. O sea, quien haya metido $1, se ganaba $83. Si metiste $1 millón, te ganaste $83 millones. Esas son las apuestas que están precisamente en los books. No son los books que nosotros conocemos mucho de México, son books un poquito más sofisticados, donde se apuesta a ver quién mete el primer gol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo de que, pues, no quiero pensar mal de que la FIFA, pues, se haya metido en asuntos turbios y pues trate de también. Mira, yo no sé si se metieron o no en asuntos turbios los vejetes de la FIFA. Lo que sí sé es que definitivamente van a quedar dos equipos. Sí, claro. Uno europeo y otro americano. Porque o sea, de otra Argentina. Manera, bueno, pues entonces se pierde el espectáculo, ¿verdad? Sí, Argentina, Alemania, ¿no? O sea, estás diciendo así eso. Es, así es lo que a mí más me late que va a suceder. Oye, pero qué porquería por todos lados en la FIFA. Venden boletos en la calle, los hacen reventas, los familiares de algunos funcionarios de la FIFA. Estamos hablando también de que muchos de los boletos que se vendieron fueron a través de agencias de viajes donde estaban funcionarios de la FIFA metidos o familiares de funcionarios de la FIFA. Y qué porquería, qué cochinero es eso, ¿eh? Claro. Pero pues, ya algún presidente latinoamericano hizo una expresión acerca de los miembros de la FIFA que realmente les cae como anillo al dedo. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdo con el presidente uruguayo que dijo, es una manga de hijos de la mañana siguiente. Así es, porque la verdad es que ya visto, hasta para la gente que no sabemos de fútbol, y que puedas decir, va a acabar un equipo de cada continente porque de otra manera se les acabó el negocio. Claro. Bueno, pues ya te lo dice todo, ¿no? Ya es un descaro. Es un descaro que vemos todos, como el descaro que se ve en las aprobaciones ahora de la ley de telecomunicaciones, de las leyes secundarias, con el descaro que proceden en todo momento. ¿Sabes cuántas veces ayer repitieron la invalidez de las anotaciones sobre determinados artículos que había hecho la oposición? Todas las del mundo, hombre. Sí. Se desecha. Oye, ¿qué es eso? Pero ¿sabes cuál fue el problema? Unos planteamientos muy serios, Víctor, con todo lo que tú digas en contra. No, porque sí, pero además lo único que te digo es que precisamente se dedicaba a los contenidos. Sí. Y bueno, ni siquiera lo escucharon. Bueno, el asunto fue que todos aquí no los escuchaban, casi nadie escucha en el Congreso, nadie, ¿ves? Pero todo debe quedar en el libro en el acta del día. Pero fíjate que pasó esto. Ayer que estuve ya en la tarde, otra vez me di una vuelta porque soy masoquista, me fui a la Cámara de Diputados. ¿Has de ser masoquista? Sí, soy masoquista, ya me di cuenta, ¿no? Estar escuchándolos, porque yo tenía ganas de dormir, yo creo que un ratito, pero fíjate que no me quitó el sueño algo. Cuando vi que el PRD estaba haciendo una serie de observaciones, dije, pues algunas son interesantes, valen la pena, ves, que se lleven a cabo, que se analicen. Pero ¿sabes qué? Fueron 84 de las que se presentaron periodistas, subieron a la tribuna, y a la hora de las votaciones, de pronto lo que hacía el PRD era excusarse. Espérame, bueno, ¿para qué subiste? Me dijiste, estuviste hablando, y de alguna manera hasta algunos nos convenciste en alguna de tus propuestas, y de pronto dices que te excusas, o simplemente no votas. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? La ventaja es que ya la Morena tiene registro, ¿eh? Porque pues ya es una alternativa para los de izquierda. Pues sí, pero entre Morena, la izquierda, bueno, lo que pasa es que Morena no tiene ahorita, tiene algunos diputados que seguramente de PRD se van a cambiar a Morena, ¿no? Pero los que estaban en el Congreso, francamente no me dieron a mí muchas... Bueno, no te diste cuenta de que cómo se excusaron en los noticieros
de que habían votado en contra. Bueno, pero pues ustedes disculpen, ¿verdad, señores de la televisión? Perdónenos que votamos en contra, pero pues fue un mandato de nuestra dirigencia nacional. Y luego sale el Chucho Zambrano a decir, no, ya están grandecitos, ya saben lo que hacen, yo no les tiré línea. Oye, ¿qué es eso? Se avergonzaron de no aprobar una ley engañosa para los mexicanos, porque pues si la van a poner en esos términos, si tienen esa mayoría, pues que nos digan, vamos a modificar la ley para que vengan inversionistas, hagan mucho dinero y todos estemos muy contentos de ver que se lo lleven. Y se acabó, pues de cualquier manera lo van a hacer, ¿no? ¿Para qué salen con sus largas distancias, con que ya no te vamos a cobrar roaming, con que, oye, ¿qué es eso? Fíjate que aquí hay varias cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos da de ventajas precisamente? Y fíjate que ya se encuentra en la línea telefónica Jorge Saldaña, ¿ves? Para que lo saludemos de una vez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Aquí estoy. Bueno, tú que directamente tienes tu concepción sobre las televisoras, sobre todo esto, ¿qué te parece la recién aprobada ley de comunicaciones, las leyes secundarias? No, me parece algo extraordinario, algo grande, algo muy propio y adecuado para preservar los intereses mercantiles de las televisoras, obviamente de televisoras que se dedican al negocio, no al servicio del pueblo mexicano, desde luego. Pues sí. Ahora, en pocas palabras, porque es lo que ayer comentábamos, me parece que si Televisa tiene cabilderos y ha logrado meter a ella y a su gente en las curules, y si Azteca está haciendo lo mismo, y ahí parece que el que se descuidó con sus cabilderos fueron los de Slim y América Móvil, que es un pellizquito, no es nada grave, pero pues ellos están en lo suyo, están protegiendo sus intereses, ellos están bien. Claro, está mal, como lo decíamos ayer, pues es el no tener un gobierno que ponga las reglas del juego claras, ¿no? Es que no le interesa, pero es el síndrome Carpinteiro, se manifiesta de una manera esplendorosa. Es decir, yo utilizo el gobierno para lo que yo creo que me puede servir el gobierno, que es para mi provecho personal. No sé cómo se podrá llamar a eso democracia en ningún ángulo, o si alguien lo demuestra, pues le pediré perdón. pues la Carpinteiro, pues así lo demostró, ¿no? Que todo lo que está utilizándolo, el partido político lo utilizó, pues para sus intereses personales y para sus pasiones. Pero fíjate que hay algo aquí que me llama la atención muchísimo sobre este asunto de Carlos Slim. Carlos Slim ayer toma una decisión que a mí me parece brillante, o sea, excelente, que es precisamente quitarse de muchos de lo que es un lastre, de todo lo que le sobra o que le va a generar un problema precisamente ante el IFETEL por ser un mercado dominante en telefonía. Sale a MX y separa a Telmex. Ya después de que tiene separado a Telmex, Telmex se convierte ahora sí en una empresa que tiene toda la red telefónica en el país. Dice, bueno, pues yo no soy una empresa que concentre la mayoría, o en porcentaje la mayoría del mercado de telefonía. De esa manera también coloca a Telcel, que es la telefonía celular, la mantiene como uno de los bastiones donde está ganando dinero, mucho dinero, y que el hecho de que simplemente le quiten a larga distancia la telefonía local y la de celular, pues no le implica muchísimo a Carlos Slim porque no le va a doler nada. Él está tratando de jugar también para que le vean las grandes empresas de televisión de que un actor serio, un actor que tiene dinero, que es precisamente Carlos Slim, puede llegar con la tercera cadena. Ahora bien, ¿cuál sería la estrategia de Carlos Slim? Si va por la tercera cadena, ¿qué es lo que va a quitarle? ¿Cuánto le va a quitar del mercado publicitario a Azteca y a Televisa? Ya está más o menos era lo medido. Que comentábamos ayer. Hablabas tú de que se requerían 1,000 millones para hacer una inversión inicial en una televisora más o menos y que quién los va a tener. Y hablabas también del porcentaje de publicidad que tiene cada una de estas cadenas. Bueno, que puede sacrificar exactamente. Sí, ellos, el espacio que no tienen, que no cubren, es el punto de despegue de una nueva televisora. Aquí puede haber otras 2 o 3, mientras no tengan contenidos
que sean interesantes, que manejen otro tipo de esquema, no estas indignidades de los concursos, no una señorita Laura de que pase el desgraciado, estos niños que disfrazan de adultos para que participen en disque concursos infantiles y los disfrazan ahí de gente mayor, hombre, con una explotación brutal, mientras no se tengan contenidos interesantes, ¿en dónde va a estar la competencia? ¿En dónde? Fíjate que aquí hay una de las partes donde estas leyes que aprobaron establece la producción independiente y establece un 10%. Entonces hablaban del 30, fíjate, ya lo bajaron al 10. Lo bajaron al 10, ¿sabes por qué? Por eso, pero una producción independiente, Víctor, pues simplemente Televisa, que ha gastado tantísimo en instalaciones en todo, pues arma una empresa diferente, o 3 o 4, y ese 10% ellos mismos se lo autoadministran. No, porque... Eso no tiene que ver con la calidad de los contenidos, hombre. No, es porque, mira, ¿sabes qué? Que si nosotros nos vamos a meter en la calidad de los contenidos, entonces vamos a dejar en manos de un gobierno, un burócrata, de que me diga qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Yo creo que aquí quien debe decidir es el auditorio. ¿Qué no te das cuenta de toda todo estrategia que utilizaron incluso para mantener un control sobre las expresiones de los programas que puedan ser críticos, y todavía los controles sobre internet, que no escuchaste? No, espérame, es porque es una cosa ese discurso político, Lilia. De que era el peor texto que ha tenido en sus manos en contra de los ciudadanos son las leyes mexicanas, hombre. Sí, pero nada más que las leyes mexicanas, estoy viendo precisamente, yo ya me aventé todas estas leyes, y las leyes las leí a profundidad. A ver, ¿cuál es el asunto que dice, oye, son las peores leyes? Sí, son perfectibles, yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en estas leyes, porque estas leyes así, podríamos haber tenido mucho mejores leyes, donde tengamos mayores libertades. No conviene. Bueno, yo sé que no le conviene ni al gobierno, ni a estas grandes empresas, que son las grandes cuentas poderes fácticos, ¿no? ¿Qué dices, Jorge? No, lo que yo digo es esto. Si alguien vende algo de ellos, utiliza la filosofía del señor de la tienda de banderilla. Tenemos que salir del maíz podrido. Entonces vende aquello que no le perjudica tanto. Pero yo creo que el asunto está más bien en la ignorancia. Es que los diputados y senadores pasaron de puntitas sobre la verdadera y auténtica libertad de expresión. El hecho de que una sola compañía o 2 o 3 compañías quizá que piensen de la misma forma, con la misma ideología, impongan sus criterios, eso quiere decir que nulifican otros criterios, los cuales no tienen entrada. Hoy lo decía yo en la mañana, o no me acuerdo cuándo, ayer, que por ejemplo, nadie ve lo que significa sociológicamente el desmadre de Brasil. No sabemos cuántos pobres hay, no sabemos cuántos autobuses quemaron, no sabemos cuáles son sus demandas, no sabemos exactamente qué hizo el Lula y qué va a hacer la señora ahora. La protesta, ¿a qué obedece? ¿Cómo piensa el brasileño? ¿Cuál es el grado de corrupción del político mexicano? Sí. Todo eso no lo sabemos. Sabemos que en 20 minutos metieron 7 goles. Y eso lo repiten hasta la saciedad. ¿Quién? Un mismo criterio. ¿Cómo queda? Eso queda igual. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vámonos al corte, Víctor, para regresar. Así es. Y, bueno, pues, una de las cuestiones en las que tenemos que sentirnos muy satisfechos hoy, y así como los alcohólicos, pues cada día solo por hoy, pues es de poder presentar a quienes están oponiéndose a muchas de las cosas que suceden y que este invitado de esta tarde, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, vámonos al corte, enseguida regresamos y te lo presentamos, Jorge Saldaña. Muy bien. Y bien, pues está en la cabina el señor Raúl Romero, ¿verdad? Así es. Él es presidente del Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua. ¿Cómo le va, señor Romero? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, gusto saludarle.
Bueno, pues ahora estamos con las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, mire, para nosotros tendríamos que entrar un poquito en materia, en un poquito de historia. Nosotros, como socios del Sindicato de Trabajadores Petroleros, hemos visto una lucha interna desde hace muchos años. Dentro de esa lucha hemos podido establecer que hubo algunas modificaciones a la estructura interna de Petróleos Mexicanos, sin hacer ninguna modificación, sin llevar a cabo ningún acuerdo con los legisladores, con nadie. O sea, eran compromisos adquiridos entre algunos funcionarios sindicales y algunos funcionarios de Pemex. Esto era una circunstancia que permitió un gran índice de corrupción. Nosotros tenemos dentro de lo que hemos buscado y dentro de todo lo que tenemos demandado penalmente a Romero Deschamps y a algunos otros funcionarios del sindicato por la administración fraudulenta que ha habido en el sindicato, hemos podido recabar información referente precisamente al hecho de que desde 1964 ya existía una organización de ingenieros petroleros que trabajaban para Pemex y el sindicato lo estaba permitiendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó después? Viene en 1977 un convenio administrativo sindical en el que se establece que en una de sus cláusulas, en la cuarta, en la quinta, se establece que el 40% de los pozos petroleros que se tenían que explotar en el país eran propiedad del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Es decir, la privatización de Petróleos Mexicanos se inicia precisamente cuando Joaquín Hernández Galicia, siendo el presidente de Obras Revolucionarias del sindicato, obliga a Torres Pancardo a firmar ese convenio. De esto no puede decir Carlos Romero Deschamps que no sabe, porque él en ese momento era el secretario de Ajustes, y él es el que llevó esa documentación para elevarla a la categoría de laudo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, todas estas situaciones que se han estado dando a través del tiempo, y vemos cómo hubo la situación de la inversión privada en las plantas petroquímicas y demás. ¿A través de quiénes? A través de la Comisión de Contratos del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Muchos de los empresarios que le trabajan a Petróleos Mexicanos ingresaron a través de la Comisión de Contratos del Sindicato de Trabajadores Petroleros, manejadas primeramente por Joaquín Hernández Galicia y posteriormente por Carlos Romero Deschamps. Esta es una situación que se está defraudando al país, no se está defraudando exclusivamente a Petróleos Mexicanos. Para nosotros esta situación, ¿qué implica? El hecho de que todo esto se ha hecho en la oscuridad, todo esto se ha hecho sin que sepa nadie, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos? Bueno, vemos con tristeza, ¿por qué? Porque tenemos el espíritu nacionalista y quisiéramos que Petróleos Mexicanos siguiera siendo nacionalista. Pero, ¿qué pasa? Es necesario permitir que los funcionarios de Pemex y los funcionarios actuales del sindicato se sigan enriqueciendo mientras Petróleos Mexicanos va en caída. Esto no es posible. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Bueno, reconocemos el esfuerzo que hizo el presidente, por lo menos tuvo la situación, el presidente Enrique Peña Nieto, de informarlo al Congreso, informarlo al Poder Legislativo, informárselo al pueblo. Presenta una propuesta. Espéreme tantito, señor Romero. Sí. ¿Esto es informarle al pueblo o legalizar las ilegalidades hechas? A eso voy. Mire, ¿qué sucede en este caso? Nosotros tenemos denuncias penales, como le comentaba, en contra de Carlos Romero Deschamps, precisamente por la administración fraudulenta del sindicato. No nos ha rendido cuentas de qué pasa con la Comisión de Contratos. No nos ha rendido cuentas de las cuotas sindicales. No nos ha rendido cuentas de lo que pasó con el dinero del Pemex Gate. Y todo está plenamente demostrado ante los ministerios públicos. Y no quieren actuar. Una cantidad, y no quieren actuar. Estamos hablando de más de 10,000 millones de dólares.
$10,000 millones de dólares. Así es, señor. Entonces, este dinero que está en fideicomisos y que no los quieren, entregar, y ni los va a entregar, Carlos Romero nunca va a entregar nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Le pedimos al procurador que actúe en consecuencia. Si nosotros le hemos pedido audiencias, le hemos solicitado, pues ojalá que en este momento alguien de la Procuraduría esté escuchando este programa para que le recuerde que hemos solicitado audiencias y que estamos, ¿por qué? Exigiéndole ya, por una razón. No es posible que Carlos Romero Deschamps, siendo ilegal, de acuerdo a los que marcan los estatutos, a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, a lo que marcan los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, siga en la Secretaría General del Sindicato Petrolero. Ahora, eso no es posible. ¿Qué es lo que está haciendo el Sindicato Petrolero? Bueno, porque de estas leyes, estas reformas que se van a hacer en materia energética, pues implica también que los trabajadores, pues algunos tengan que ser despedidos, tengan una remodificación. ¿Qué les afecta a estas leyes? A los trabajadores. Mire, en el caso de los trabajadores, nosotros sabemos que estamos protegidos por el contrato colectivo de trabajo y por los estatutos sindicales, como trabajadores, como socios del sindicato. Estamos protegidos por las leyes laborales. Uh-huh. Bien, ¿por qué no estamos protegidos? ¿Ante quién no estamos protegidos? Ante la rapiña de Romero Deschamps y los socios y los funcionarios sindicales. Sigue la venta de plazas. A ver, ¿qué significan sus siglas? ¿Sindicato? ¿El sindicato de trabajadores? ¿Cuál? ¿Petroleros de la República Mexicana? Así es, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Por qué? Así es, bueno, y que los señores que trabajan para Halliburton, para todas las empresas privadas, no son trabajadores petroleros y no tendrían que estar en el sindicato. No, el sindicato, en lugar de cerrar su plantilla solamente los trabajadores de Pemex, debería tener en sus filas a los trabajadores de todas estas empresas y plataformas extranjeras que están operando y que son las de los contratos múltiples tantas veces denunciados y que hoy, bueno, pues simplemente los legalizan para que todo quede en las mismas manos, ¿verdad? Pero ¿y los trabajadores? ¿Por qué no hay sindicatos blancos o ni siquiera en eso se han molestado? ¿Y por qué el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no demanda para sus filas a todo aquel que tenga que ver con la industria? Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿eh? Le quisiera dar una respuesta precisamente en este tenor. Desde 1992 empezó el despido de trabajadores petroleros, pero curiosamente de la mano de obra más calificada, del personal que tenía no tanta la antigüedad, sino la mano de obra calificada. Petróleos Mexicanos, a través de los escalafones, nos instruyeron, nos dieron cursos de capacitación en el manejo de la industria. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la Comisión de Contratos del Sindicato de Trabajadores Petroleros, manejada ya desde el 93 por Carlos Romero Deschamps, empezaron a despedir trabajadores. ¿Por qué? Porque los mandaban a esas empresas que eran de ellos mismos, empresas patrocinadas por ellos mismos, empresas que ellos mismos le hicieron a Pemex que las ingresara en el padrón de contratistas. Entonces, ¿qué pasó? Todo ese personal que liquidaron, ¿para qué lo liquidaron? Para que pudieran ser absorbidos por esas empresas. Esa es la mecánica, ese es el mecanismo que han utilizado. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en el momento actual, la situación por la que atraviesan los trabajadores petroleros, pues sí es crítica. O sea, hablo de los trabajadores de Pemex, hablo de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. De trabajadores petroleros. Sí. Entonces, ¿por qué no el sindicato ha demandado, o las personas que están oponiéndose a todas las acciones de Romero Deschamps, no ven la oportunidad de que todo aquel que tenga que trabajar en la industria petrolera, sea el nombre que sea o que tenga la empresa o el patrón, tenga que estar afiliado a ese sindicato? ¿Por qué no? ¿Por qué Romero Deschamps ha entregado la plaza de esa manera? ¿Por qué solamente se quedan menos de 70,000 trabajadores? Y bueno, yo no sé cuántos
pudieran salir despedidos de Pemex, pero sí me di cuenta personalmente de los que dejaron de trabajar en Ciudad del Carmen por oceanografía. Así es. Mire, precisamente... Miles de trabajadores que se quedaron sin ninguna protección, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cruzado de brazos. ¿Por qué no también han unido ustedes a sus demandas esta que debe ser una protección para los trabajadores del área? ¿Qué no los maestros están en un solo sindicato? Así es. ¿Qué no los del sector salud están en un solo sindicato? ¿Por qué los petroleros no? Bueno, le recuerdo algo importante. Precisamente hubo una modificación a la ley laboral en la que dijeron que podían haber varios sindicatos en una misma empresa. Esa situación, esa modificación, ¿qué ocasionó? Precisamente esto que usted está comentando. ¿Qué hizo el sindicato? Empezó a formar, junto con las empresas, empezó a mandarles personal de liquidado de Pemex, y posteriormente los agrupa en el sindicato, pero no los registra como trabajadores de Petróleos Mexicanos, sino los registra como trabajadores de la empresa X afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros. Es otra maniobra precisamente para ocultar la situación real en qué condiciones están los trabajadores petroleros en el país. O sea, esas organizaciones que está creando el sindicato petrolero, el de Romero de Champs, son organizaciones, o sea, forman parte de, por ejemplo, de la empresa Halliburton. No sé si los trabajadores de Halliburton en México están dentro del sindicato petrolero y están de la mano con Romero de Champs, o son independientes. Las empresas que están contratando a trabajadores petroleros le están descontando a los trabajadores de esas empresas, les descuentan su cuota sindical y se la entregan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Para tenerlos callados. Oiga, pero ni siquiera ellos están enterados de que están en el sindicato, ¿eh? Exactamente. Ni siquiera precisamente están enterados, esto es lo que hemos pretendido. Cuando estuve en Ciudad del Carmen, hablé con varios trabajadores y sobre todo los despedidos de oceanografía. Y están ahí los testigos de sus versiones, porque pasaron por televisión los 3 programas, y ellos no tenían ninguna protección. Yo les pregunté, bueno, ¿y laboralmente qué van a hacer? ¿Tienen alguna organización sindical que los defienda? No tenemos nada. Entonces, yo no sé si pudieran los trabajadores estar aceptando el descuento de una cuota sindical sin tener sindicato. Así es. Yo creo que alguno de ellos podría haber reclamado y ninguno lo hizo, ¿eh? Bueno, yo quisiera comentarle lo siguiente. Precisamente, usted menciona a oceanografía, y es precisamente en esa área, en esa empresa, de la que Carlos Romero es socio, ¿sí? En unas oficinas que están aquí en la calle de Madrid, en el número 8 de la calle de Madrid. Ahí estaban oficinas de oceanografía. Y en una de esas oficinas estaba la oficina de Carlos Romero de Champs, donde despachaba los asuntos internos de la empresa, no los asuntos del sindicato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es precisamente la acumulación de ese poder que ha tenido este dirigente, entre comillas, ¿sí? Para poder hacer una serie de empresitas y de esas valerse para obtener los recursos. Esa es la realidad. ¿Por qué presentamos nuestras denuncias por administración fraudulenta? Nosotros tenemos ahí incluso situaciones en las que se ha comprobado el lavado de dinero. Sacaron del país 350 millones de pesos Ricardo Aldana y Carlos Romero de Champs y no los han repatriado. Muñoz Leos, ¿sí? Por instrucciones de Vicente Fox, le otorga el perdón a Carlos Romero de Champs. ¿Para qué? Precisamente para que alcanzara una fianza accesible. Aquí le voy a proporcionar a nuestro amigo Víctor, le vamos a proporcionar información y le vamos a dejar documentación que acredita lo que estamos diciendo. Mire, ¿por qué no tocó el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Felipe Calderón a Carlos Romero de Champs? Primero, porque a través de las comisiones de contratos ingresaron los hijos de Marta Sagún a trabajar a Pemex, a trabajar con sus compañías contratistas a Pemex. Primero, pero anterior a eso, en plena campaña electoral, ¿sí? Carlos Romero de Champs estuvo en el rancho San Cristóbal acompañado por algunos compañeros de Salamanca, Guanajuato,
para entregarle el expediente del Pemex Gate, diciéndole a Vicente Fox: señor, me están obligando mi partido a entregarle dinero a la Bastida. Ese fue el motivo con el que consiguió su impunidad en estos 2 sexenios pasados. Y después Fox negoció ¿con quién? Y después Fox ya no sabemos con quién haya negociado, ¿verdad? Pero esa es una de las situaciones. Entonces, lo defienden muchas gentes de su partido, ¿sí? La gente lo está defendiendo. Bueno, qué bueno, tal vez tengan amistad con él, sí. Pero no es amistad, sino es el hecho de que, en este caso, el señor presidente está convocando a una cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo lo nuestro, que tenemos las denuncias penales, le vamos a dejar copia de todo, para demostrar que no están quietos los trabajadores petroleros. Lo que pasa es que, gracias a Dios, los encontramos a ustedes, un gran medio, y con una gran valentía, señorita Lilia, para poder decir esto ante la opinión pública. Esto ya no puede permanecer callado. Bueno, vamos a, Lilia, ¿podemos ir a un corte? Sí, vamos a un corte. Sí. Y enseguida, señor Saldaña, has estado escuchando todo esto de la cuestión petrolera. Pues también vamos a esperar tu pregunta para el señor Romero. Sí, alguna cosita. Sí, adelante. Vamos a un corte. Regresemos del corte. Regresamos. Adelante, señor Saldaña. Bueno, con un saludo afectuoso al señor Romero, ¿verdad? ¿Cómo lo defendió Pemex? Es el señor Romero, ¿verdad? Sí, señor Romero, aquí está. Y mucho gusto, le habla Jorge Saldaña. Es un placer saludarle, muchas gracias. Mucho gusto, señor. Mire, yo soy muy primitivo y muy viejo. Y ese versito que me enseñaron desde mis abuelos, siempre me sirve. Lo voy a usar sin ganas de molestar. Y el verso dice así, de Sor Juana Inés de la Cruz: parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. El elemento fundamental en este proceso de la corrupción, donde debe haber un corruptor y un corrompido, desde que yo era muy tierna edad, se hablaba de la corrupción en Pemex. Tuve después, yo no sé si sea suerte o no, me parece que sí, porque era un personaje fuera de serie, no dije óptimo, de la quina. Y me tocó ver los cheques que le daba el gobierno. Uno, recuerdo perfectamente, era de 100 millones. Por servicios que le daba su sindicato a los respectivos candidatos de la época. Lo que usted dice que tiene quizá toda la razón, no quizá, es evidente, es que hay corrupción sindical en México. Pero esa corrupción sindical obedece a que el área sindical, no sé el porcentaje, espero que no todos los sindicatos, estén corrompidos para beneficiar a los intereses de quienes están en el poder. Lo primero que habría que hacerse para limpiar el área sería descorromper lo que hay, que está ya descompuesto. Es decir, el hecho de quitar al señor de Champs, o el hecho de que hubieran quitado la quina en aquella época, si hay sucesores colaterales y los trabajadores siguen siendo pasto demagógico de la democracia para sus mítines, la corrupción seguirá. No sé qué le parezca lo que digo. Es muy excelente observación. Por eso, pero el hecho de decir hay corrupción en tal lugar, en el sindicato de la educación, en el sindicato de Pemex, en otros sindicatos, a los trabajadores de las tiendas norteamericanas
los tratan como esclavos. El hecho con decirlo en un programa de televisión con el locutor de moda o aquel que esté más jerarquizado no va a arreglar el asunto. El hecho de que el señor presidente o sus colaterales digan que es necesario que no haya corrupción no significa más que llenar un espacio televisivo que se convierte en una hipotética noticia y que la pueden repetir todo el día, pero ahí estamos hablando de rating, no estamos hablando de honorabilidad. No, y mucho menos de que tales frases se van a convertir en realidad, son parte de estas simulaciones permanentes con las que pues nos pretenden seguir vendiendo oro por espejitos, nos hablan de transparencia cuando pues la corrupción está ahí vista sentada en las curules, como es el caso de Romero de Champs, y no pasa nada. ¿Cuál transparencia? Es una gran simulación. Lo que dices es cierto, no se trata solamente del petróleo ni de los trabajadores petroleros, sino de la corrupción en las organizaciones sindicales de nuestro país, que cada día está peor, ¿eh? Ahora, este señor ha sido un descarado. Pues Un sí, descarado. Pero aquí ya se da como un hecho dado, es decir, ya como algo preestablecido, en que llega el del sindicato, me imagino yo, a sus órdenes, mi candidato, ¿en qué le podemos servir? Oye, fíjate, voy a hacer un mitin en Poza Rica o en Tuxpan, no sé cuántas gentes, pues quiero 50,000 o 100,000, pero ahí están. ¿Quieres camiones? Ahí están los camiones. Yo me acuerdo de una vez cuando gente de los petroleros fueron a un mitin que iba a haber de un candidato presidencial en Veracruz. Bueno, no pudieron entrar los camiones a Veracruz, ya no había físicamente lugar, y quien conoce la región sabe de qué estoy hablando. ¿Cómo se llama? La fila de camiones llenos de gente llegaba hasta Cardel, es decir, unos 50 kilómetros, porque ya estaba retacado Veracruz de gente que la habían acarreado. El concepto sindicalista. Ahí había un favor muy grande que luego hubo que pagarse. Fíjate Pero todo ello tiene el respaldo y el manto de la protección que tiran desde Los Pinos, porque acabas de mencionar tú a un personaje del sindicalismo, a Joaquín Hernández Galicia. Muy bien, cuando cayó junto con este otro personaje también, ¿cómo se llama? Chava Barragán, ¿verdad? Pues lo cierto es que de manera hasta personal, Hernández Galicia había respaldado y llevado al poder a muchos gobernadores. Sin embargo, una vez que vino la desgracia, ninguno se pasó de su lado, ¿eh? Ninguno sacó la cara. Por eso, pero eso ninguno no ofrecieron, o sea, me refiero a que si se tratara realmente de llevar a cabo una campaña contra la corrupción y tomar los ejemplos más claros para que pues sirvieran de lección, la voz de una sola persona es suficiente, ¿eh? Y esa voz no la escuchamos, y sí escuchamos muchos discursos en los que se habla del mismo tema, pero sin que se llegue a ninguna ejemplificación de que esos temas se van a hacer realidades, ¿eh? Porque hay mucho dinero, ¿no, Lilia? Al final de cuentas, Jorge, estamos hablando de mucho dinero que va a campañas políticas, que son generadoras de votos, que son acarreos para los partidos políticos. Y pues aquí ahorita me está mostrando precisamente, Raúl, una serie de documentos, y fíjate que ya hablan de pues miles de millones de pesos, o sea, que son gastados a través del sindicato, y este dinero pues se va a, pues obviamente a campañas, a procesos políticos locales. Ahora, y federales. Aquí habría que marcar una cosa: ese dinero es de los petroleros o son aparte ingresos y más ingresos que el propio gobierno le asigna, y para no invertir de manera directa pues usa como lavador de todo ese dinero y de todos esos apoyos al propio sindicato, porque esos 500 millones que le entregaron al sindicato de maestros para que se encarguen
de llevar a cabo la campaña que hable de todas las bondades de la reforma educativa, bueno, pues es un dinero que se les queda. Son noticias de la corrupción, es el arcoíris de la corrupción. Tanto da que sea del pueblo como que sea de un gobierno que se lo da para que lo gaste o para que apoyen indirectamente una campaña. Sí, lamentablemente, cuando es dinero del pueblo o de los trabajadores, lesiona el bolsillo y el bien vivir de todos ellos. Pero de todas maneras, son diferentes colores de un todo total que se llama corrupción. Ahora, ¿todo este dinero ha llegado directamente a los trabajadores? ¿O nada más se queda en el sindicato? Nada más. Hipótesis. Mire, precisamente en uno de los convenios, el convenio de 1977, se establece que el sindicato se compromete a entregarle a Petróleos Mexicanos una cantidad de dinero del patrimonio sindical. ¿Para qué? Para recapitalizar a Pemex. En 1977, el sindicato tuvo que recapitalizar a Pemex. No es posible. Bueno, no es sí. posible que un sindicato pueda recapitalizar a la primera empresa nacional. Bueno, pues después del saqueo que hicieron antes. Pero ¿a cambio de qué? Eso sí está para Ripley. Pero, sí. Pero ¿a cambio de qué? Del 40% de los pozos de perforación, de los pozos propiedad del país, ¿sí? Y tendrían que ser perforados a través de la Comisión de Contratos encabezada por Joaquín Hernández Galicia Laquina en 1977, y el convenio aquí está. Bueno, y de todos los contratos también se le daba al sindicato, todos los contratos que hiciera Pemex se le daba al sindicato el 2%, ¿verdad? Por cada compañía contratista que le elabora a Petróleos Mexicanos, se le descuenta el 2% que se le entrega al sindicato. Entonces, pero no el 2% semanal, no, el 2% del monto total de la obra, del monto total del proyecto. Bueno, pues ahí se hizo inmensamente rico Sergio Bolaños. Oye, Lilia, vamos a unos mensajes. Sí, adelante. Hay una situación que lo lleva a uno a dudar sobre lo que puedes expresar. Por la corrupción existente, sin duda alguna, porque pues resulta que esos contratos de perforación a los que usted se refiere y con los que pues se sustenta toda esta denuncia de enriquecimiento de Romero de Champs y compañía, bueno, pues si los contratos se le dan a los sindicatos nacionales, a los trabajadores mexicanos, pues yo creo que eso no estaría mal si las cosas se manejaran de manera transparente. No podrían hacerlo de otra manera, y yo creo que también a eso se debió la expulsión de Laquina, y bueno, refuerza lo que todos sabemos. El hecho de que pudiera constituirse hasta en un gobierno paralelo, dada la riqueza económica que poseían, ese patrimonio que los llevaba a los ranchos, a las tiendas, a todo lo que en ese momento conformaba el patrimonio de los trabajadores petroleros. Bueno, oiga, pues lo cierto es que no estaba del todo mal, porque hoy todo eso se lo van a llevar las empresas extranjeras. Lo que ha estado muy mal es esa corrupción existente, caray. Pues esa es la clave. Sí, bueno, Raúl. aquí, qué bueno que menciona precisamente este asunto de los ranchos, las tiendas, las granjas, los hoteles, las fábricas de ropa, las fábricas de varilla, las fábricas de zapatos, las ladrilleras, las fábricas de zapatos, fábricas de jabón, en fin, todo es patrimonio del sindicato. Precisamente cuando llega Carlos Romero de Champs, fue cuando desaparece. Desaparece antes, con Sebastián Guzmán Cabrera. Exacto. Pero ahí empieza el desmantelamiento, y ahí empiezan a cerrar las tiendas, y ahí empiezan a Uca el que se le encuentra se lo emboruca, ¿no? Es así lo que se dice de Saldaña. Bueno, aquí nosotros hemos denunciado, y aquí están precisamente documentación que acredita nuestras denuncias penales ante la Procuraduría General de la República y ante la PGJ, en el sentido de la administración fraudulenta que ha habido en el sindicato petrolero. Nosotros iniciamos nuestra denuncia en el 2004, estando ya Carlos Romero de Champs como secretario general del sindicato.
el hecho de que él tenga 30 años de ser funcionario sindical y que ha ocupado cada uno de los puestos dentro de la estructura sindical hasta llegar a la Secretaría General, nos permite señalar que la administración fraudulenta no es un asunto nuevo con Carlos Romero, es un asunto continuado desde Joaquín y continuado por Carlos Romero de Champs. Es más, toda la situación de la venta o el cierre de las tiendas de consumo, nosotros denunciamos que por qué se estaban cerrando, que no se presentaran los juicios de quiebra, porque decían, quebraron las tiendas y las cerraban. ¿Y qué pasaba con lo que había en las tiendas? Ni siquiera se supo. ¿Qué pasó con los ranchos? Los ranchos, bien fácil. ¿Qué hicieron? Los hicieron sociedades de solidaridad social. Y a unos cuantos de las gentes que estaban cercanas a la quina, a esos se les pusieron a su nombre, a nombre de esas sociedades, a ellos se les pusieron esos ranchos. Y estamos hablando de más de 36,000 hectáreas en el país. No, estamos hablando no, y bueno, y además tenían avionetas y tractores. Así es. Y algunos de ellos. Y la maquinaria que se le rentaba a Pemex, señorita Lilia. La maquinaria pesada, los pozos, las torres de perforación que le rentaban a Pemex. ¿A través de quién? De la Comisión de Contratos. Que se acerque un poco más al micrófono porque se va la voz. Sí, perdón. A través de la famosa Comisión de Contratos, sí, es donde hicieron todo este tipo se ha hecho todo este tipo de acciones. Cada representante sindical, cada secretario general local, en cada una de las secciones, simplemente los mismos trabajadores lo saben, a nombre de la esposa, a nombre de los hermanos, a nombre de los hijos, se quedaron los ranchos, las tiendas, las granjas, el cine, lo que había en ese lugar, las tiendas de consumo. Entonces, se les quedaron a los familiares de los funcionarios sindicales. Y todo está plenamente demostrado, comprobado ante las autoridades. Se les quedaron a los que fueron a pedir perdón, ¿eh? Permítame. Sí. Pues sí, perdón, permítame. No se le quedaron a quienes fueron a pedir perdón. No, los nuevos, las gentes que ingresaron al sindicato con Carlos Romero de Champs en las secretarías generales locales, se apropiaron del patrimonio sindical y los dividieron entre sus allegados. No se lo dieron siquiera a trabajadores petroleros, no hicieron cooperativas para que los trabajadores petroleros pudieran explotar esos negocios. No, se los entregaron a sus familiares, a sus allegados. Oye, pues aquí estamos viendo, ¿sabes qué? Toda una red que podría considerarse también delincuencia organizada, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero que está en juego, muchas cosas que están... Pero, y como se ven las cosas, creo que no hay solución ni al corto, mediano plazo, ¿no crees, Lilia, Jorge? Mira, Víctor. Sí. Aquí está el esquema del lavado de dinero, ¿no? Yo les pediría ahí en la cabina que por favor subieran un poquito el volumen de los micrófonos. Bueno, ahí lo que yo quiero decir es una cosa. El problema no es cambiar de líderes. El problema es cambiar de ideología. Porque estaba la quina y había corrupción. Llegó el señor de Champs y la hay. Antes de la señora El Becerro Gordillo había corrupción y no me digan que las cosas han mejorado. El problema no son los líderes de las personas, el problema es el criterio y la filosofía del poder, que utiliza la corrupción para sobrevivir. Cuando la corrupción no sea el modus operandi, el modo de actuar, México cambiará. Claro. Pues Lilia, yo creo que ya estamos ya yéndonos, Lilia, Jorge. ¿Ya tan rápido? ¿Perdón? ¿Ya tan rápido? Ya tan rápido, ya se nos va rápido el programa. Sí, es cierto. No, podemos continuar, porque no, si gusta. Pero nos sacan de aquí. Es bueno. Un programa que nos acabó, señor Romero, pero ojalá pudiera usted visitarnos nuevamente. Desde luego, con mucho gusto. Para que sigamos platicando al respecto, sobre todo pues en momentos tan delicados como estos, en donde hay leyes secundarias a punto de aprobarse y que deben contemplar muchos renglones. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, Raúl Romero. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Y en la próxima oportunidad, pues traeremos toda la información
para demostrar que los ministerios públicos, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, no han querido actuar. No es que no hayan podido, no han querido, Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento, en los controles, Esaú Granados, en el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García, en los asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Jorge Saldaña, muchísimas gracias. Mucho gusto, Lilia Arellano. Hasta luego, señor Romero y Víctor. Chao. Suerte. Gracias. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, señor Romero. Muchas gracias a ustedes. Lilia Arellano, les deseo muy buen provecho, muy buenas tardes.